Hola, mi nombre es Nicolás Bartisevic y a nombre del equipo te doy la bienvenida a esta breve presentación sobre consejerías breves en alcohol y tabaco. La idea es repasar algunos conceptos clave y revisar algunos aspectos prácticos para que en la sesión de capacitación podamos resolver dudas y practicar lo aprendido. Esta capacitación es en consejerías breves para alcohol y tabaco y vamos a ver por qué es importante revisar este tema. Respecto de la situación país, podemos decir que en términos de avisa, es decir, carga de enfermedad, medida como años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura, el alcohol es el primer factor de riesgo que explica gran parte de esta carga de enfermedad. Si revisamos la lista para abajo, nos encontramos con sobrepeso, con hipertensión arterial y nos encontramos también con tabaco como un factor de riesgo muy importante. Esta pirámide muestra el consumo de alcohol estratificado por riesgo. Fijémonos en este grupo de riesgo intermedio o consumo riesgoso de alcohol, que representa el 11% de la población que consume alcohol en Chile. ¿Por qué es importante este grupo? Porque es el que explica la mayor parte de la carga de enfermedad por alcohol en Chile. Esta carga de enfermedad no viene, como uno pudiera pensar, predominantemente de aquellos que ya tienen una dependencia o un daño clínico, sino que de aquellos que se encuentran consumiendo alcohol a un nivel riesgoso. Por tanto, este es el grupo objetivo de nuestras consejerías en alcohol. El tabaco es un gran problema de salud pública en Chile. El 40% de la población chilena es fumadora y esto nos ubica como uno de los peores países de Latinoamérica. Y se estima que en Chile 45.7 personas mueren al día por alguna causa relacionada con el tabaco. Afortunadamente hay cosas que podemos hacer. Sabemos que las consejerías son efectivas. En caso de las intervenciones breves en alcohol realizadas en atención primaria, sabemos que estas disminuyen en promedio en 38 gramos de alcohol consumidos a la semana, lo cual es más de 2 tragos estándar, por lo tanto clínicamente significativo. En el caso de tabaco, el consejo médico breve, una intervención mínima, ha demostrado inducir cesación tabáquica y esta cesación tabáquica permanece a los 6 meses y al año de seguimiento. Por lo tanto, es una intervención breve muy efectiva. ¿Qué entendemos entonces por consejería? Vamos a comenzar por la definición del Ministerio de Salud, que dice que es una intervención simple, corta, verbal, muy ordenada, de 3 a 5 minutos, que está dirigida a todas las personas que concurren a un centro de salud, sea en calidad de paciente o de acompañante, y tiene por objetivo detectar factores de riesgo y aconsejar un cambio conductual en base a una serie de distintas estrategias. Todo usuario que se acerca al centro de salud es susceptible de ser intervenido. Si miramos en esta diapositiva, en verde a la izquierda de la pantalla, tendremos siempre una población que es de bajo riesgo. Por ejemplo, en el caso del tabaco en Chile, alrededor del 50% de la población es no fumadora o exfumadora. Esto representa una población de bajo riesgo que se beneficiaría de una intervención mínima. Al medio de la pantalla, en amarillo, tenemos un grupo que presenta un consumo de riesgo. Por ejemplo, en el caso de alcohol, el 11% de la población chilena está consumiendo alcohol de manera riesgosa y se beneficia de una intervención breve. Y siempre tendremos en la punta de la pirámide un grupo pequeño de la población que ya presenta un trastorno clínico evidente, secuelas o adicción, dependencia a una sustancia. Es importante saber entonces en dónde está el usuario para saber de qué intervención se beneficia. Revisaremos ahora cómo clasificar al usuario en estas categorías recién mencionadas. En el caso del tabaco tenemos 3 categorías. No fumador, es decir, quien nunca ha fumado. Exfumador, es decir, quien dejó de fumar hace más de un mes. Y estas categorías ambas se benefician de una intervención mínima. La tercera categoría, fumador, es aquel usuario que está consumiendo tabaco en el último mes. Este usuario se beneficia de una intervención breve.
El corte de un mes es arbitrario, pero debido a la duración del síndrome de abstinencia a nicotina y lo que se observa en clínica, un paciente que ha dejado de fumar hace un mes o más ya ha hecho un intento exitoso y por lo tanto se le puede considerar un exfumador. En el caso del tabaco, utilizaremos el puntaje Audit. De 0 a 7 puntos se trata de un usuario que está consumiendo alcohol en bajo riesgo y por tanto se hace una intervención mínima. De 8 a 15 puntos se trata de un consumo riesgoso y aquí se realiza una intervención breve. Quiero señalar algo muy importante. Esta categoría no existe para usuarios adolescentes o usuarias embarazadas. En adolescentes y embarazadas todo consumo de alcohol se considera problemático y por tanto pasan a esta tercera categoría, que es el audit 16 puntos o más, en donde el consumo es un problema y aparte de la intervención breve, estos usuarios deben ser derivados para una evaluación en profundidad. Entonces, ¿cómo se realizan en la práctica las intervenciones mínima y breve para tabaco y alcohol? Comenzaremos revisando la intervención mínima. Esta intervención mínima corresponde a la entrega puntual de información o feedback con respecto a la conducta del paciente. Es clave que en esta intervención no buscamos un cambio de conducta. Por ejemplo, si una persona te dice, yo ya no fumo y mi último cigarro fue hace 3 años, esta persona es un exfumador y entonces lo correspondiente es una intervención de este tipo. Haber dejado de fumar es una de las acciones más beneficiosas para su salud, es decir, un feedback o refuerzo de la conducta. Veamos ahora un ejemplo en el caso de alcohol. Una mujer de 38 años que no está embarazada y dice que toma una copa de vino al almuerzo del sábado y del domingo y no toma más en la semana. Le hicimos el audit y dio 3, es decir, consumo de bajo riesgo. Una intervención mínima sería: su consumo actual de alcohol se encuentra dentro de los rasgos de bajo riesgo, es decir, menos de 3 tragos por ocasión y menos de 7 a la semana. Le recomiendo que no aumente su consumo. Ustedes tienen un material complementario que se llaman guías de uso de bajo riesgo de alcohol que pueden revisar y que pueden entregarle al paciente como parte de una intervención mínima. Vamos a revisar ahora las intervenciones breves. Una intervención breve corresponde a una conversación estructurada que no dura más de 10 minutos y el objetivo es: 1. Informar al usuario sobre sus riesgos. Y en este sentido, una intervención breve parte con una intervención mínima. Y 2. Apoyar al usuario en el proceso de cambio conductual. Y en este sentido, agrega un elemento extra a la intervención mínima. Para ordenar nuestras intervenciones breves, utilizaremos el marco o modelo FRAME. F de entregar feedback, R de llamar al usuario a asumir la responsabilidad sobre su conducta, A aconsejar, ofrecer un menú de opciones y en todo este proceso desarrollar una interacción empática y que favorezca la autoeficacia. Veamos un ejemplo de uso del frames para alcohol y tabaco. Este es un hombre de 25 años con un audit de 13, es decir, él tiene un consumo de riesgo de alcohol. La intervención parte por el feedback y podría ser algo como esto. Su consumo actual de alcohol es de riesgo, porque su hígado y su salud pueden deteriorarse en el tiempo, o usted puede llegar a desarrollar un problema con el alcohol. Le informo que los rangos de consumo de bajo riesgo son menos de 4 tragos en cada ocasión y menos de 14 tragos en una semana. ¿Qué opina usted sobre esto? En el caso de una mujer fumadora de 53 años, la F o el feedback podría ser el siguiente. Usted me cuenta que fuma un cigarro al día. El humo del tabaco es dañino y está demostrado que a largo plazo puede producir cáncer y enfermedades del corazón, aún en personas que usan una cantidad baja como la que usted está usando. ¿Qué opina usted sobre esto? Luego, llamamos al paciente a hacerse cargo o responsable de su consumo. Por ejemplo, disminuir la cantidad de alcohol que está tomando es una decisión que solo usted puede tomar. Luego viene un consejo. Por su salud, yo le aconsejo que disminuya su consumo al rango de bajo riesgo o que deje de consumir alcohol.
En el caso del tabaco lo mismo, y recordemos que el consejo debe ser firme y claro. Le aconsejo fuertemente que deje de fumar. Esto será de gran beneficio para su salud. Luego seguimos con un menú de opciones. Por ejemplo, en el caso del alcohol, podemos decir lo siguiente. Para disminuir o dejar de consumir alcohol existen distintas alternativas. Puede comenzar a contar los tragos, a ir disminuyendo, puede evitar situaciones en las que se bebe más. Existen algunos medicamentos que pueden ayudarlo en caso que se haga difícil. También hay grupos de ayuda y este tema se trata en distintos aspectos, en distintos ámbitos comunitarios y también aquí en el consultorio lo podemos ayudar en este proceso. Es responsabilidad de cada uno informarse de cuál es el menú que uno puede ofrecerle a su paciente. Lo mismo se ha dicho para tabaco. Una mujer de 53 años fumadora, podemos decirle, por ejemplo, usted puede comenzar registrando cuántos cigarros consume y así empezar a bajar. O usted puede tomar la decisión de fijar un día para dejar de fumar. Y en ese caso, hable con sus amigos, con su familia al respecto. Hay personas que les ayuda a esperar 10 minutos antes de fumarse el cigarro y eso le da control sobre el hábito. También existen medicamentos para dejar de fumar y por supuesto en el consultorio la podemos ayudar. Es muy importante en ambos casos em, la empatía, que es transversal y que no tiene un momento específico en la consulta, solamente para que sirva de ejemplo. El paciente dice, pero si yo lo he intentado antes y no duro nada sin fumar. Entonces, un comentario empático, fumar es un tema que le preocupa y usted ha intentado antes dejarlo. Además, dejar de fumar después de tantos años no es fácil. O lo que pasa es que uno llega cansado a la pega y algún gusto hay que darse. Bueno, tomarse una cerveza es relajante y un gusto que usted se da y al mismo tiempo es algo que puede dañar su hígado. Finalmente, la autoeficacia. Fumar no es un problema para mí, puedo dejarlo cuando quiera. Quien no ha escuchado este comentario, y aquí el médico puede aprovechar de decir, usted puede dejar de fumar cuando quiera, porque cuando usted se propone algo, se pone a trabajar en eso, es decir, favorece la autoeficacia del paciente. Finalmente, algunos puntos clave. El alcohol y el tabaco producen una gran carga de enfermedad y las consejerías pueden ayudar a disminuir este daño. Es importante que podamos categorizar al paciente para definir cuál es la intervención más adecuada. Si vamos a hacer una intervención breve, el FRAMES ordena la forma de hacerla y sirve tanto para tabaco como para alcohol. Y no olvidemos nunca que la intervención mínima es en sí misma efectiva, por tanto es mínima en el sentido de que es lo mínimo que debiéramos ofrecer. Muchas gracias por la atención.